Dios les bendice en esta noche. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios, ¿verdad? Que hemos tomado como las disciplinas espirituales, ¿verdad? Como aquellas hábitos que nos van a ayudar a crecer, madurar espiritualmente, ¿verdad? Cada uno de nosotros en el interior. No es nada más el motivo de conocer más. De nada nos sirve conocer más y no madurar. Entonces tenemos que entender que dentro de nosotros, si es que nos hemos arrepentido, si es que hemos venido a Cristo con toda fe en que Él es el único Salvador, si estamos siguiendo y tratando de encontrar su voluntad, su Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos ha convertido en nuevas criaturas, seres espirituales. Antes no estábamos vivos, todos estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él vino y nos dio vida. Y esa criatura, esa nueva criatura tiene que crecer. Y no va a crecer de otra manera más que con las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. Hemos visto ya lo que es la disciplina del devocional, la vida de devoción, o sea, buscar constantemente a Dios todos los días, solos, apartados. También lo vimos buscar a Dios por medio de la familia. Y dijimos que hay dos cosas elementales, básicas, para buscar a Dios. Una es la oración y la otra es, ¿verdad? La palabra. Por medio de estas dos disciplinas, ¿verdad? Vamos a poder crecer y madurar mucho. Hemos estado hablando acerca de la oración, hablamos ya varios temas de la oración. Devocional, vuelvo a repetir, ¿verdad? No hablamos toda la oración porque sería toda una serie de la oración, pero hablamos de la oración devocional, o sea, que nosotros entendamos que existen maneras, ¿verdad?, de que en realidad podemos nosotros hacer que la oración sea no una carga, no algo difícil, sino en realidad un encuentro con Dios, un tiempo donde yo gozo, donde yo entiendo que Dios está escuchándome, que Dios va a obrar en mi vida, que Dios está recibiendo mi oración, mi petición, mi acción de gracias, mi alabanza, y que Él me va a hablar por medio de su palabra. Entonces, estuvimos viendo, ¿verdad?, lo básico de la oración. Dijimos que hay que empezar, si no sabemos cómo hacerlo, hay que empezar por algo. Así como empezamos a manejar la primera vez, así como la primera vez que empezamos a hacer algo que no sabíamos, hay que empezar, no podemos quedarnos. No, pues no sé orar y Dios, tú ya sabes todas las cosas. No, empezar a hacerlo como podamos. Dijimos que hay que ser sinceros, ¿verdad? Que Dios no podemos esconder nada, ¿verdad? De lo que nosotros somos. Hay que ser sinceros con Dios. Hay que recordar que podemos orar porque ahora Cristo está en nosotros. Si el Señor no está en nosotros, ¿para qué orar? Dijimos que la oración requiere fe y persistencia. Y también dijimos que el Espíritu Santo, al final de cuentas, es el que intercede, o sea, el que eleva nuestra oración a Dios, que no se queda nada más aquí abajo del techo como palabras, sino que esas palabras son elevadas a Dios. Y estuvimos dando ejemplos, ¿verdad, hermanos?, de cómo orar. Dijimos que viéramos la Biblia y en la palabra de Dios viéramos cómo oraron diferentes personajes, ¿verdad? Salomón, Ana, Daniel, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, qué oraban, qué pedían en la oración, para que así de esa manera yo empezar también a escribir y ver cómo oraban y qué oraban y yo poder hacerlo, ¿verdad? Dijimos que también podíamos escribir nuestras oraciones, en lugar de nada más hacerlas en voz alta a Dios, hacerlas en voz alta y escribirlas, porque así vamos a tener un registro nosotros de lo que hemos pedido, que he estado orando, que Dios ha estado contestando, ¿verdad?, en mi vida. Y dijimos que la oración, hermanos, va a ser una aventura toda la vida. Toda la vida vamos a tener diferentes etapas de nuestra vida, diferentes situaciones de alegría, de gozo, de abundancia, de tristeza, de enfermedad, de dolor. Así es que la oración nunca va a ser siempre igual, sino que va, ¿verdad?, a ser diferente. Entonces estuvimos hablando acerca de esto. Ahora vamos a hablar de la otra disciplina. Una es la oración, la otra es escudriñar la Escritura. Y vamos nada más a poner otra vez en nuestra mente
¿qué tomamos o qué entendemos por disciplina? Y la disciplina se define, ¿verdad? Vamos a entrar aquí ya en sus hojitas, mero arriba. La disciplina podemos definirla como el entrenamiento esperado para producir un determinado carácter, patrón o conducta. Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Un entrenamiento. Un entrenamiento específico. Que producirá una conducta, ¿verdad? Producirá un carácter o un patrón, pues que prácticamente, ¿verdad? Gracias, hermana. Nos va a ayudar, estamos hablando de disciplina espiritual, ¿verdad? Si yo estoy aplicando un entrenamiento específico, ¿verdad? En mi espíritu, como orando todos los días a Dios, yo apartando tiempo, estando, ¿verdad? Quieto, estando buscando la presencia de Dios tranquilamente, sabiendo cómo puedo empezar a orar, cómo puedo usar la Biblia para orar, cómo tengo que ser sincero, lo que hemos hablado. Eso estoy entrenando, ¿verdad? Mi espíritu a estar constantemente buscando a Dios. Antes no lo hacíamos. Antes teníamos rezos, antes teníamos nada más palabras, pero cuando vamos entendiendo que en realidad ya dijimos que la oración es un encuentro entre Dios y nosotros, entonces si todos los días lo voy haciendo, va a empezar a cambiar o producir una conducta en mí. Va a empezar a producir un carácter diferente. Porque yo sé que ahora Dios y yo tenemos una relación. Antes no la teníamos. Antes no existía. Pero ahora, como yo estoy entrenando en la oración, eso va a producir una conducta, un carácter, un patrón, algo, ¿verdad? Que siempre me va a llevar a estar cambiando, ¿verdad? Entonces, la disciplina, hermanos, no es parte de la naturaleza de pecado. O sea, cuando andamos en pecado no somos disciplinados. Para nada. Somos, al contrario, somos indisciplinados. No obedecemos a Dios, no obedecemos las reglas de la sociedad, no obedecemos las reglas del matrimonio, no obedecemos las reglas de la paternidad, de la salud. O sea, cuando estamos en pecado no hay disciplina, hay indisciplina completamente. Pero la disciplina es un componente natural de la vida cristiana. O sea, cuando ya nos hacemos espirituales, y cuando nos hacemos espirituales, pues prácticamente, ¿verdad? Los que hemos ya pasado por el proceso de conversión, de aceptar a Cristo y arrepentimiento, hermanos, nos volvemos espirituales, nacemos al Espíritu. Ahora hay que crecer. No basta con nacer, hermanos. O sea, imagínate, un niño nace, pero si no se alimenta, si no se entrena a ese bebé, ¿qué le va a pasar? No va a crecer. Y si no crece, no se desarrolla y temporalmente va a morir. Espiritualmente también nosotros podemos venir a Cristo arrepentidos, podemos venir creyendo en Él y nacemos, pero si no maduramos, nos vamos a quedar nada más, hermanos, con ese nacimiento, con esa experiencia bonita, pero que ya no pudo avanzar, que ya no pudo ir más allá. Casi nada, hermanos, de importancia en nuestras vidas se puede realizar sin disciplina. Para trabajar tienes que tener, para tener un matrimonio tienes que tener, para estudiar tienes que tener, para manejar. O sea, casi todo lo que hacemos tenemos que seguir ciertas reglas, tenemos que seguir ciertos patrones. La vida espiritual es lo mismo, hermanos. Las disciplinas espirituales se pueden describir, o sea, se pueden expresar, ¿verdad? O se pueden hablar como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual, nos permiten crecer hacia la madurez. Otra vez, ¿verdad? ¿Qué es una disciplina espiritual? Pues es un entrenamiento, es una actividad que ayuda a mi interior a crecer, a madurar. Me ayuda a crecer en mi paciencia, en mi amor, en mi fe, en mi pureza,
en mi servicio hacia los demás, en misericordia, en paz. Me ayuda a crecer interiormente, lo que no puede hacerlo nada al exterior. La disciplina espiritual es lo que hace crecer, ¿verdad? Y madurar el interior, el espíritu. Entonces, este proceso, hermanos, de disciplina espiritual, de crecimiento, de desarrollo, empieza a tener lugar en el momento en que una persona tiene un encuentro con Cristo y viene a Él para salvación. Ahí es donde le digo, ahí es el nuevo nacimiento. Ahí empieza, ahí inicia. No que ahí se acaba. Muchos, ¿verdad?, creemos que cuando venimos a los pies de Cristo y ¡pum!, ya nos arrepentimos y sentimos ese perdón. Sentimos la experiencia, ¿verdad?, más hermosa que hemos tenido. Pero luego, ¿será todo lo que Dios espera de nosotros? Dios quiere íntimamente tener esa relación de padre e hijo. Y amados, podemos permanecer en el amor de Dios y crecer en el amor de Dios. Y no nada más aquella vez que yo me entregué a Cristo y sentí bonito, no, podemos permanecer, hermanos, en ese primer amor. Y es más, va a ser un amor que crece y crece y crece más, que se hace más fuerte, que se hace más profundo. El propósito de la disciplina espiritual es el desarrollo de nuestro ser interior, que ha sido transformado por Cristo en la salvación. Vamos a leer juntos la primera parte roja que hay aquí, ¿verdad? Léalo conmigo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿A qué le sabe, a qué le huele, a qué entiende usted este versículo? De modo que el que está en Cristo, primero nos dice Pablo, tienes que estar en Cristo, ¿para qué? ¿Para ser nueva? Ok, primero dice, el que está en Cristo, estar en Cristo, cimentado en Cristo, parado en Cristo, creyendo en Cristo, viviendo en Cristo, el que está en Cristo. Y luego nos da la siguiente, ¿verdad?, enseñanza, nueva criatura es. Eso de nuevo, hermanos, tenemos que entender que en realidad no es una nueva persona. Ya se los he dicho muchas veces, no es un nuevo yo, no es una nueva Evelyn, una nueva Laura, un nuevo Caleb. Es realmente Cristo en mí. Él es la nueva criatura en mí. Yo soy el viejo hombre. Él es la nueva criatura en mí. Ahora, Cristo en mí, nos vamos, conforme yo vaya creciendo, nos vamos a ir. Yo me voy a ir moldeando y me voy a ir uniendo más y más y más y más y más a Él. ¿Hasta qué? Hasta quedar, ¿verdad?, completamente en Cristo. La meta es, hermanos, que ya no exista nada de nosotros en nuestro interior. Nuestra manera de pensar, que ya no sea como éramos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de tratar a la gente. Eso va, ¿verdad?, cayendo, y la manera en que Cristo es su persona es la que va creciendo. Cómo ama a Cristo, cómo perdona a Cristo, cómo trata a Cristo a las personas, cómo Cristo enseñó, cómo Cristo se enojó. Tú y yo tenemos que enojarnos como el Señor Jesús. ¿Sí? Tú y yo tenemos que llorar como el Señor Jesús. Acuérdate, hay una serie de sermones que me encantó, que prediqué, yo creo que hay que predicarla otra vez, se llama Jesús y las emociones. Acuérdate que el Señor Jesús también padeció, cuando dice ahí, mi alma está angustiada hasta la muerte, angustia. Ese sentimiento de miedo. No se dejó dominar por él, pero lo sintió. ¿Qué hizo Jesús cuando sintió la angustia? ¿Qué hizo Jesús cuando sintió la tristeza muy profunda? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando sintió alegría? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando sintió enojo? Eso es lo que el nuevo hombre, hermanos, con las disciplinas espirituales va a hacer que, y va a permitir que Cristo sea formado en nosotros y nuestro viejo yo, ¿verdad?, vaya muriendo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Conforme nos vamos haciendo nuevos, las cosas viejas, ¿qué? Y todas son hechas. Es un proceso que nunca termina hasta que yo muera, o si estoy vivo hasta que Cristo venga. Nada más hay dos maneras de terminar ese proceso. O me voy yo,
o viene Él antes que yo muera y pum, el Señor termina lo que nosotros no pudimos nunca terminar. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por cierto, hoy vamos a hablar un poco de memorización de la palabra. Tarea, póngale ahí, aprenderme 2 Corintios 5:17. Bien sencillo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Bien sencillo, hermanos. Al final de la clase se lo voy a preguntar a cada uno. Si no lo dice, no puede cenar, se tiene que ir. No se crea, no se crea. Pero ahí va el primer reto de esta semana. Memorices ese verso. Es básico, es para el propio crecimiento de uno. Está recordando, no, yo ya no soy quien yo era. Cristo es en mí y yo estoy siendo nuevo y las cosas viejas van pasando. Es un proceso, ¿ok? El proceso de la renovación, de la santificación, hermanos. Amén. Si hay preguntas, comentarios, podemos hacerlos. Muy bien. Los creyentes redimidos. ¿Por qué digo creyentes redimidos? Hay muchos que creen en el Señor Jesús, pero no porque creen. Dice el Señor Jesús, la verdad, los demonios también ¿qué? Creen y tiemblan, pero ellos no están redimidos. Hay muchas personas que creen, pero no están redimidas. ¿Qué quiere decir redimido? Vuelto a comprar, ¿verdad? Y hecho de nuevo. Eso es redimido, ¿verdad? Que está rehecho, que está vuelto a nacer. Entonces los creyentes redimidos han experimentado la renovación total de la persona desde su interior. ¿Qué involucra esta renovación, hermanos? Involucra diferencias de pensamiento. Digo, ya no podemos pensar igual. Sentimientos, no podemos sentir igual. Ya no podemos sentir odio en contra de alguien. Tenemos que ir cambiando ese odio, ¿verdad? Que el Señor lo vaya transformando. Carácter, ya no podemos tratar igual a las personas. Que pueden ser más lentas para ser evidentes en nuestro comportamiento externo. El Señor viene, pum, ¿verdad? Yo me entrego a Dios, paz. Empiezo a buscarlo en oración, empiezo a buscarlo en la palabra, empiezo a conocer, empiezo a saber que yo debo de empezar a cambiar ciertas actitudes, ciertas formas. Y si realmente Dios está en mí, cuando yo haga lo mismo que hago siempre, ahora el Espíritu Santo me va a entristecer. Antes me valía gorro y un cacahuate, hermanos, maldecirle a alguien. Hasta me daba gusto, ¿verdad? Por decirlo así. Ahora, cuando me enojo y maldigo a alguien, ya cuando terminé de maldecir, ay, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Me siento qué? Me siento mal, me siento culpable. Ese es el espíritu dentro de nosotros que ahora ya no nos deja gozarnos en lo que antes, en el viejo hombre, lo que yo hacía. Entonces ahí es donde yo tomo en cuenta de que, híjole, me estás ayudando, Señor, porque yo antes, no, hombre, no me arrepentía, no me sentía mal. Perdóname, Señor. Y empezar ese proceso, hermanos, de ay, Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Que refrene mi lengua. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a callarme cuando quiero maldecir a alguien. Y entonces, hermanos, poco a poco empezamos a tener un freno que antes no teníamos. Y poco a poco ese freno va cambiando nuestra manera de hablar. A lo mejor vamos a seguir sintiendo igual adentro, pero ya no vamos a ¿qué? A maldecir. Después el Señor poco a poco nos va a cambiar esas ganas todavía de maldecir. Nos las va a quitar, hermanos. Después va a llegar el punto que nada más nos vamos a enojar, pero de la manera sabia. Airados, enójense, pero no, que no pequen. Ok, entonces es un proceso, ¿verdad? que lleva tiempo y por eso necesitamos las disciplinas espirituales día a día, practicarlas. ¿Para qué? Para que primero el hombre interior va cambiando y ¿verdad? El exterior va dando fe, va demostrando que sí, nuestro interior va cambiando. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando habló de despojarse de la vieja naturaleza y revestirse del nuevo. Vamos a leer juntos ahora, ¿verdad? Este segundo párrafo en rojo. Dice así: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza
y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Amén. Qué hermosa escritura el apóstol Pablo nos está poniendo aquí, hermanos. Fíjense cómo él nos trata de presentar esta figura. Dice, hey, ya no se mientan ustedes mismos. O sea, es decir, ya no mientan sobre ustedes y ni a los demás. ¿En qué manera? No que se echen mentiras de que, ay, déjale ir al hermano que sí voy a ir, pero no voy. No habla de esas mentiras, hermanos. Cuando dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza, quiere decir, hey, si tú ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ya no actúes como si no fueras una hija de Dios. Ya no mientas. Ahora eres un hijo de Dios. Ya no eres hijo del diablo, ya no eres hijo de tu naturaleza pecaminosa. Ya no vivas mintiendo. Vive como un hijo de Dios, ya eres libre en Cristo Jesús. Él te ha transformado. Dice, hey, quítate la vieja naturaleza, verso 10, y ponte o vístete con la nueva naturaleza. ¿Cómo? Y aquí dice, se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Fíjese, es decir, ¿cómo me voy poniendo la nueva naturaleza? Conforme yo voy conociendo a Dios, dice, me voy a ir quitando la vieja naturaleza y me voy a ir poniendo la nueva. No es, hermanos, viniendo a la iglesia que automáticamente voy a crecer. Ya se los he repetido, venir a la iglesia es una parte de la vida cristiana, no lo es todo. Es una parte muy importante, pero la realidad es que vivimos afuera de las reuniones de la iglesia todos los días. Allá es donde la disciplina espiritual, la vida devocional, es donde yo en oración buscando al Señor y yo en la escritura buscando al Señor, lo voy a conocer más, me voy a ser renovado a medida que voy a aprender a conocer a mi Creador. ¿Cómo es mi Dios? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué le agrada que yo haga? ¿Qué no le agrada? ¿Cómo es su persona? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? El Señor, ¿qué es lo que desea? ¿Cuáles son sus deseos? Y conforme yo lo voy conociendo, como yo lo amo y yo quiero servirlo, pues mi interior va a buscar, ¿verdad? El poder complacerlo. Es como, ¿verdad? Cuando uno andaba ahí dijo un maestro, cuando estábamos flacos y orejones, ¿verdad? Los hombres, o sea, cuando estábamos jóvenes, y que quieres conquistar a la dama, a la Barbie, ¿verdad? ¿Qué hacías? Te revestías del nuevo hombre, te comprabas algo nuevo, te perfumabas, así, eras amable, o sea, buscabas complacer a la dama, ¿verdad? Buscabas complacer a la mujer, porque querías, ¿verdad?, que ella te quisiera, te aceptara. Con el Señor, hermanos, no necesitamos ser lambiscones, Él nos ama porque Él es amor. Si no necesita Él aduladores. Él es Dios, Él ama porque Él es amor. Algo importante de que cuando nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Se revela que son nuestros hijos porque actúan como nosotros. Exacto. El ejemplo más claro, Jessie y yo somos muy parecidas, entonces hasta en la forma que habla, lo que piensa, y yo veo a Jeremy también que se parece mucho a ti, y realmente o somos hijos de Dios, ¿verdad? O somos hijos del diablo, y no hay como medios. Hay personas que han adoptado hijos que físicamente no se parecen a los padres, pero empiezan a ser como los padres y tú puedes ver qué movimientos
Fíjate, en ese comentario hay una pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Pablo, ¿verdad?, tuvo el encuentro con el Señor Jesús, ¿quién eres, Señor?, le dice Pablo, ¿verdad? O sea, no te conozco. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesús no le dice, cambia, Pablo. Fíjate, no le dice, cambia. No le dice, deja el pecado. Le da una instrucción, le dice, ve a Damasco. Ve a tal lugar y espera ahí. Prácticamente, hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga? Y la respuesta es creer y obedecer. No cambiar. Yo no puedo cambiar. Nadie podemos cambiar. Porque nosotros creemos que lo que Dios quiere es que yo cambie. No, Él me quiere cambiar. No que yo cambie. Yo no puedo cambiar. ¿Cómo cambio si yo no sé hacer otra persona que yo mismo? ¿Sí me entienden? Uno mismo no puede, porque yo nada más yo conozco mis pensamientos y mis emociones. Yo no puedo ser como ustedes, porque yo no los conozco a ustedes. Yo no puedo ser otra persona que no soy. Pero Pablo dice, te vas a ir renovando conforme vayas aprendiendo a conocer. Entonces, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor te dice, te entrega la palabra, ¿verdad? Aquí está. Entonces, el Señor dice, sígueme. Sígueme. Conforme empiezas a seguir a Jesús, hermanos, el cambio es un fruto de la obediencia. ¿Sí? O sea, ¿qué quieres que yo haga? Cree y obedece. Esto va a traer como fruto el cambio. ¿El cambio en qué? Otra vez, en convertirme en Cristo. No es convertirme a la denominación, a la manera de pensar del movimiento en donde estoy, del pastor, de la iglesia, sino a Cristo. Yo empiezo, y por eso es escudriñar la Escritura, o sea, buscar, entender, leer, meditar, memorizar, conocer la Biblia, porque cuando yo empiezo a preguntarle a Dios, ¿quién eres y qué quieres que yo? Me faltó quién eres primero, ¿verdad? Las dos preguntas de Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, conóceme, yo soy Jesús. ¿Y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo. De la misma manera nosotros, hermanos, conforme vamos conociendo, porque dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Cuál es el objetivo de la vida en Cristo y de seguirle? Parecernos a Él. No es cambiar a alguien nuevo, hermanos. Es que Él nos transforme en Él. Ese es el objetivo, que Él nos transforme en Él. Yo no puedo cambiar. Si yo no lo conozco, ¿cómo? Yo les he dicho muchas veces, si yo le digo, hermano, vaya por mi primo Juan al aeropuerto, se lo encargo, vaya por él, hermano, vaya, va a llegar ya, vaya por él. ¿Qué me va a decir usted primero? ¿Cómo es? No lo conozco. Pues sí, pero ya le dije, se llama Juan, vaya por él. Pues no sé quién es él. ¿Cómo vas a seguir un Dios que no conoces? ¿Cómo vas a seguir un Dios que no sabes cómo piensa, qué es lo que siente, qué es lo que cree, cuál es su voluntad? ¿Cómo seguir un Dios que no conocemos? Y aquí es donde, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque vamos a ser renovados y vamos a crecer, hermanos, conforme aprendamos a conocer a nuestro Creador y nos parezcamos más a Él. Decía ahorita Laura, aunque haya hijos adoptivos, esos hijos en la convivencia con los papás que empiezan a tener, aunque no es la sangre ni los genes, empiezan ellos a adoptar las maneras de hablar, los gestos, la manera de pensar, de hacer las cosas, por la convivencia que tienen con esos padres que, aunque no son sus padres de sangre, son sus padres, ¿verdad?, que les extendieron y dan amor. De la misma manera nosotros no éramos hijos de Dios, hermanos, éramos hijos ¿de quién? Del diablo. Pero Dios nos ha adoptado. Efesios capítulo 1 dice que Él nos ha adoptado, que le dio gran gusto hacerlo y que ahora nosotros somos llamados sus hijos. El domingo, ¿verdad? El hermano Antonio, cuando estaba la comunión, dice,
Él nos ha dado el poder, la potestad de ser llamados hijos. Nos dio el poder, Él nos dio el poder de ser sus hijos. Ahora, como hijos hay que parecernos a nuestro Padre. Y la única manera de hacerlo es conociéndolo, cómo es Él. Nada más un versículo de lo que estás diciendo que radica del Señor el cambio, ¿verdad? No de nosotros. Dice 2 de Corintios 3:18, dice el punto B, el Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Yo una vez le dije esto, hermanos. Yo vivía pensando, ¿verdad? Yo vivía pensando y creyendo que yo tenía que lograr cambiar. O sea, claro, estás orando y sirviendo y viniendo a la iglesia y todo. Y es que tengo que. Te concentras tanto en el tengo que te olvidas de Dios. ¿Sí? Te olvidas de Él. Porque estás enfocado en tus pecados, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu situación, ¿verdad? De tu familia, que te olvidas que Él es el que va a hacer el cambio. Y leyendo yo Efesios capítulo 1 y 2, donde dice que Él nos adoptó, hermanos, porque Él nos va a moldear conforme a la imagen de su Hijo, Él. Entonces, yo aquí, el Señor me cambió mi manera de pensar, de decir, ¿sabes qué? Yo no confío en mí, yo no puedo cambiar, pero si Dios cree que yo puedo cambiar y ser como Él, entonces yo le voy a creer a Él. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos, verdad, caído en pecado y decimos, no puedo, Señor? No puedo cambiar, Señor. No me puedo quitar este sentimiento, no puedo dejar este hábito, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar de pensar así, Señor. No puedo dejar de sentir así. No puedo, Señor. ¿Sabes por qué? Porque creemos que es nuestra responsabilidad cambiar, ¿verdad? En realidad, nuestra responsabilidad es buscarlo a Él. Es como cuando estamos más pequeños, que nosotros no podemos alcanzar el plato que mamá pone allá mero arriba, ¿verdad? O que yo quiero algo alcanzar de la alacena y no puedo. Pues mis niños van y me dicen, papá, ¿me puedes dar el qué? Que no alcanzo. Voy. Ellos saben que ellos no pueden, pero que yo sí puedo, entonces van y acuden a mí. Es lo mismo, yo debo entender que yo no puedo, hermanos, cambiar, pero mi papá, o sea Dios, tiene todo el poder y autoridad para que si yo lo busco a Él y hago lo que Él me dice, Él me va a cambiar. Y aquí entonces ya no te concentras en estar tú latillando, ¿verdad? Castigándote tú porque no puedes cambiar, sino que le buscas a Él y al buscarle a Él va a ser un fruto el cambio. Esa es la diferencia. Fíjate, el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, hermanos, y de eso se trata la vida cristiana, seguir a Jesús y estar con Jesús. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les dijo, cambien, cabezones, cambien? Sí les decía cabezones, pero no les decía que cambiaran. Sí, cuando tú lees en la Reina Valera que dice, duros de cerviz, ese duros de cerviz quiere decir cabezones, tercos, ¿verdad? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? No los insultaba, les decía la verdad, ¿verdad? Ay, muchachos, o sea, pero nunca les dijo, ya cambien, no. El Señor Jesús les decía, permanezcan en mí. Yo soy el árbol, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que está pegado a mí, ¿verdad? Ese es el que yo voy a transformar, es el que va a dar fruto. Crean en mí, crean en mi Padre, crean también en mí. Mi Padre y yo uno somos. Yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, el que toma de mí
Y el Señor siempre nos invita, hermanos, a buscarlo a Él. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué eres, Señor? Y al estar buscándolo a Él, hermanos, Él va a hacer lo que nosotros no podemos en nuestro interior. Al yo estar obedeciéndole, al yo estar buscándole en oración, al yo estar buscando en la Escritura, memorizando la Escritura, hermanos, y tratando de obedecerle, el Señor va a hacer un proceso de transformación en mi vida sin que yo me dé cuenta, para que cuando yo cambie, entonces diga: Señor, ¿me has cambiado? No fui yo, Señor, porque yo no hice nada, yo nomás te creí, te obedecí, y tú quitaste de mí el peso que yo traía. Tú quitaste de mí el odio, el rencor, tú quitaste de mí, Señor, el miedo, la ansiedad, tú quitaste de mí, Señor, el pecado, los malos hábitos, Señor. Al buscarte, tú lo hiciste, tú me limpiaste. ¿Te acuerdas cuando está el Señor crucificado y están los dos, ¿verdad?, ladrones a un lado de Él? Uno le dice, conociendo que Él ya no podía hacer nada, le dice: Señor, acuérdate de mí, ¿verdad?, en tu gloria, cuando vengas en tu gloria. O sea, Él dijo: yo nunca pude. Y el Señor le dice: hey, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre para ir al paraíso, hermanos? Creer en el Señor. Aquí con nosotros no estamos crucificados en una cruz.